Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes este tema. El tema que quisiera platicar el día de hoy es respecto a la preparación y tiene que ver con todo lo que nos ha estado comentando nuestro amado anciano respecto al estar listos para la venida de nuestro Señor Jesús, corazón dispuesto. Y meditando en ello, surge la pregunta, ¿en qué debo de prepararme? Y eso es lo que quisiera platicar con ustedes en este día. El Señor Jesús nos habla a través de su palabra que la escudriñemos, nos hace y nos insiste una y otra vez en que leamos la palabra, que saquemos los tesoros que hay en ella. Y el día de hoy vamos a sacar un tesoro que muchos de nosotros anhelamos, sin embargo, pocas veces lo buscamos o pocas veces perseveramos en ello. Entonces vamos a platicar un rato. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor Jesús quería preparar el corazón de su pueblo para que lo recibiera cuando viniera en forma de hombre. También vemos que cuando Él resucita, si leemos la Biblia, no tiene que ser nada más el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento podemos ver que el Señor está hablando de que Él va a regresar por su pueblo y está buscando un pueblo preparado, un pueblo listo. Entonces, la Biblia le da una gran importancia al tema del arrebatamiento, al tema de la segunda venida de Cristo, y ahí es en donde nosotros debemos de perseverar, porque dice también la palabra en 1 de Juan que el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, a sí mismo se santifica, y eso es lo que nosotros debemos de hacer en este día. Entonces retomemos nuestra pregunta, ¿en qué debo de prepararme? Hay muchas cosas en las que me debo de preparar, incluso si leemos las parábolas que nuestro Señor Jesús nos dejó, vamos a ver que cuando Él habla de que Él regresa, Él está esperando que nosotros hagamos algo o trabajemos en algo. Y de ahí es donde nosotros debemos de tomar esa referencia y actuar. Porque Él está esperando algo de su iglesia, de su pueblo y de sus hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a revisarlo y trabajar en nuestras vidas. Vamos a una porción de la Escritura que está en Santiago 5:7. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, en esta pequeña porción de la palabra vamos a ver algunos aspectos. Está hablando de un labrador y que el labrador tiene que trabajar esa tierra. Cuando trabaja la tierra, obtiene un fruto. Entonces, entre la obtención del fruto y la preparación de la tierra, hay un periodo de tiempo que en el versículo 7 nos dice que debemos de esperarlo con paciencia. Y eso es algo que a muchos nos cuesta trabajo, el ser pacientes para obtener la promesa, para obtener el fruto deseado de nuestro trabajo en el Señor. Sin embargo, también en el versículo 8 nos da la clave de cómo vamos a poder trabajar y tener paciencia, y ahí es en donde dice, afirmad vuestros corazones. Si nosotros logramos afirmar nuestros corazones, podremos esperar con paciencia. Pero viene otra pregunta, ¿cómo voy a afirmar mi corazón? ¿Cómo voy a fortalecer mi corazón? Y ahí vamos a trabajar en este punto. La palabra de Dios nos enseña que nos fortalezcamos en el Espíritu, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos fortalezcamos en el poder de Dios y el que seamos fortalecidos con poder, también nos lo menciona en Efesios 3:16, y en muchos lugares de la Escritura nos muestra que nos tenemos que fortalecer en el Espíritu del Señor. Entonces, recordemos que para que nuestro espíritu se fortalezca necesitamos tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Todos los que le recibimos ya tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, pero viene otra pregunta. Si soy hijo de Dios y tengo a su Espíritu Santo morando dentro de mí, ¿por qué a veces no estoy fortalecida o no estoy fortalecido? ¿Por qué a veces me pasan situaciones o nos pasan situaciones y no estamos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo? Entonces, hay una cita que me llamó mucho la atención que está en Hebreos 13, versículo 9, pero voy a leer solamente una parte que dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia. Buena cosa es fortalecer nuestro corazón con gracia, dice otra versión. Y ambas son correctas, afirmarlo, fortalecerlo. O sea,
¿Con qué? Con gracia. Y recordemos que el Espíritu Santo nos fue dado por gracia, no por lo bien que hagamos las cosas, no porque lo hayamos merecido, sino por gracia. Entonces, yo necesito fortalecer mi corazón con gracia. Y de acuerdo a 2 de Pedro 3:18, la palabra dice que debemos de crecer en la gracia. Entonces, ¿cómo puedo crecer en la gracia? Yo ya tengo esa gracia de parte del Señor en el momento en el que su Santo Espíritu sella mi vida, pero ¿cómo puedo crecer en esa gracia? Entonces, vamos a ir a otros versículos para ver cómo puedo fortalecer mi corazón en ello. En Santiago 4:4 del 6 al 7, y dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá. Entonces, el que da la gracia es el Señor. Pero si yo aprendo a ser humilde, Él da mayor gracia. Por ello es importante que aprendamos a ser humildes. Y ahí ese es el tesoro que les decía que es muy anhelado por parte de todos. Todos quisieran, todos los hijos del Señor, yo creo, quisiéramos ser humildes, pero nos cuesta trabajo. Y muchas veces es algo que no buscamos, porque preferimos no humillarnos, porque al ser humano no le gusta humillarse. Entonces, para crecer en la gracia, de acuerdo a esta porción de la Escritura, tengo que aprender a humillarme, tengo que aprender a someterme al Señor. Entonces, si yo aprendo a someterme al Señor, me someto a su palabra. Y si me someto a su palabra, voy a obedecer. Si yo no me someto al Señor, voy a querer hacer siempre lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que me enseñaron, lo que yo quiero ser, y no lo que el Señor me está pidiendo. Entonces, para poder obedecer, se tiene que manifestar esa humildad en mi vida, ese arrepentimiento, ese reconocimiento de que necesito de Él, de que mis fuerzas no puedo hacer las cosas. Y entonces viene una dependencia en el Señor, y cuando Él empieza a trabajar en mi corazón a través de las pruebas y de las situaciones, Él empieza a trabajar en la humildad en mi vida, entonces empiezo a vivir sometida a Dios, y es que puedo presentar esa resistencia al enemigo y puedo obedecerlo. Entonces, si no somos humildes, no podríamos obedecer a Dios. Una persona humilde es aquella que se sabe humillar. No es la que sabe humillar, es la que se sabe humillar. Y esto, no solamente se humilla ante los superiores, se humilla ante todas las personas. Y ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Él, siendo mayor, se pudo humillar, se pudo someter a las autoridades y se pudo humillar y someter incluso a otras personas en amor, por amor a ellos, que no eran mayor que Él, y en realidad no hay nadie mayor que Él. Entonces, de esta manera el Señor Jesús nos da un ejemplo claro de que el ser humilde es para todas las direcciones, no solo para con los que están en autoridad. Y si realmente queremos saber si somos humildes o no, veamos qué tanto somos así con los demás que no son superiores a nosotros. Y si tenemos una actitud de humildad con ellos, vamos por buen camino. Y si nos falta es tiempo en que podamos trabajar en ello. Entonces nosotros no podemos controlar cómo las demás personas actúan, cómo responden, cómo viven, pero nosotros sí. Y muchas veces cuando somos agraviados, como dice la palabra, deberíamos sufrir el agravio y muchas veces no lo hacemos. Entonces ahí también hay un área en la que debemos de trabajar, porque nosotros sí podemos controlar qué contestamos, cómo contestamos, y aunque lo hagamos mal, si en nuestro corazón está una actitud de humillarse y de reconocer, lo hice mal, me equivoqué, perdóname, dije algo que no, entonces ahí nos estamos humillando. No es que tengamos que ser perfectos. Cuando la palabra de Dios habla de ser perfectos, no habla de que no nos vamos a equivocar. Habla de una madurez. Y el maduro, el que es sabio, dice la palabra, que el que es sabio manifieste su sabiduría con sabia mansedumbre. Entonces, si yo aprendo a ser humilde, a ser mansa, voy a gestar en mi vida esa sabiduría y voy a poder reconocer las veces en las que estoy mal y corregirlo. Entonces, no es fácil ser humilde porque requiere una honestidad para con Dios, para conmigo y para con los demás, porque a veces decimos, bueno, sí dije algo malo, ¿no? Pero no hago nada por corregir lo que hice mal, lo que pensé mal o lo que actué mal. Y ahí es donde nos falta humildad. Entonces, trabajar en humildad no es fácil. Y eso es algo que le decía Pablo a Timoteo, que se esforzara en la gracia. Entonces, si
para obtener gracia necesito ser humilde. Si yo necesito esforzarme en la gracia, pues me tengo que esforzar en ser humilde, entre otras cosas, porque no es la única forma en la que podemos tener esa gracia de parte del Señor, pero es una forma muy básica y muy importante que como hijos de Dios debemos de manifestar. Y el esforzarnos en la gracia habla de un esfuerzo, y ese esfuerzo habla de que requiero más fuerza para hacerlo. Significa que no es una tarea fácil. Por eso nos ha costado a muchos cambiar nuestra manera de pensar, porque no es algo sencillo. Entonces, si yo no tengo un corazón humilde para con la palabra del Señor, para someterme a Él, entonces mi mente no va a ser transformada, porque en el momento en el que yo me someto al Señor, puedo empezar a ser transformado, porque ya no es tan importante lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, o cómo me gusta hacer, o cómo me enseñaron a hacer, sino que ya importa más lo que el Señor pide y demanda de mí. Entonces, es muy importante que tengamos esa actitud humilde, y un corazón humilde también sabe reconocer sus fallas y no busca justificarlas. Un corazón humilde no busca lastimar a otros, sino busca edificar a otros. Por eso es tan importante que en nosotros se geste esa humildad, porque cuando se geste en nosotros la humildad, muere mi propio pensamiento, mi propia naturaleza, mi propia carne, y da lugar a que el Espíritu de Dios empiece a crecer en mi vida, empiece a fructificar en mi vida. Y es a eso lo que el Señor nos llamó. Por eso nos dice la palabra, que crezcamos en la gracia. Para crecer en la gracia, tengo que crecer en la humildad. Entonces, si nosotros no menguamos lo suficiente para el Señor, no vamos a poder ser obedientes a su palabra. Siempre vamos a tener una justificación para no hacer lo que Él nos ha mandado. Y si nosotros trabajamos en la humildad, cada vez nuestra carne va a perder más fuerza y Él va a reinar en nuestro carácter, en nuestras vidas. Recordemos que lo que llevó a Jesús a la exaltación fue su obediencia, pero para poder ser obediente primero se humilló a sí mismo. Entonces ahí vemos nuevamente que para poder ser obedientes a la palabra del Señor necesitamos humillarnos delante de Él, y de esta forma va a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a ser transformados. Entonces viene otra pregunta: ¿cómo puedo preparar mi corazón para la venida del Señor? Siendo humilde. ¿Cómo puedo hacerle para que mi corazón esté fortalecido en el Espíritu? Siendo humildes, para que el Espíritu de Dios crezca en mi vida, para que yo pueda presentar ese precioso fruto que el Señor anhela ver en mi vida, porque eso nos lo enseña también en Efesios, hasta que se forme en nosotros esa estatura del varón perfecto. Y no quiere decir que no me voy a equivocar, puedo seguirme equivocando, como lo hacía el rey David, se equivocaba, pero la actitud de su corazón, su mentalidad era de arrepentimiento, de humillarse delante de Dios y delante de quien se tuviera que humillar para seguir Él creciendo en la gracia. Entonces necesitamos preparar nuestro corazón, y ya para finalizar esta reflexión, vamos a leer por favor la cita inicial, que es Santiago 5:7, y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también nosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, o está cerca. Es indispensable que como hijos de Dios que estamos en este tiempo, manifestemos el fruto del Espíritu, y eso es algo que también nuestro anciano, y más que nuestro anciano, o sea, la palabra del Señor nos pide que lo manifestemos, porque eso es una seguridad hermosa en nuestras vidas, y lo podemos ver en la iglesia de Esmirna, y lo podemos ver en la iglesia de Filadelfia. Era gente que de alguna forma manifestaba el fruto del Espíritu, porque en medio de la persecución, en medio de la tribulación, tenían fuerza. Entonces, si yo crezco en el Espíritu, voy a estar fortalecida para que en el momento en el que venga el día malo, pueda yo resistirlo. Y es algo que el apóstol Pablo constantemente nos exhorta, el que oremos para que cuando venga el día malo podamos resistir. Y es algo que a veces no hacemos. Y debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad en ello. Y por eso es importante que trabajemos en el fruto del Espíritu de Dios, para que estemos fuertes y para que seamos como nuestro Señor Jesús, porque recordemos cuando nos dijo en Mateo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿para qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Un yugo es un instrumento que se usa para arar la tierra. Y retomando el primer versículo que leímos, dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi trabajo en la obra del Señor? Y no me refiero solamente a los ministerios o los que tienen un privilegio, sino a todos los que hemos sido llamados por el Señor. ¿Cómo es que tenemos que trabajar? Y aquí lo dice, aprendiendo del Señor, siendo mansos y humildes de corazón. Entonces, si yo tengo el yugo del Señor Jesús sobre mí, voy a ser mansa, voy a ser humilde y voy a poder trabajar arando la tierra de la manera correcta. El yugo es para guiarnos y también la función del yugo es preparar la tierra para que se pueda sembrar de la manera correcta, para que fructifique lo correcto. Si en mi vida, en mi caminar en Cristo no soy humilde, no voy a manifestar un fruto correcto, no voy a ser dirigida por el Señor, por el contrario. Entonces, eso es la importancia de tener el yugo del Señor sobre nuestras vidas, para que podamos sembrar con el yugo de Cristo, ser mansos y humildes y podamos ver ese precioso fruto de la tierra que nos describe en Mateo 5 y podamos esperar con esa paciencia y podamos estar preparados para el momento en el que el Señor viene por nosotros. Entonces, en conclusión, si deseo que el fruto de mi vida sea precioso y sea ese fruto tan esperado que es el ser levantados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, necesito sembrar en mi vida de la manera correcta, que es a través de la humildad, a través de la mansedumbre, para que entonces Dios me fortalezca. Y la palabra de Dios dice en varios salmos que el Señor fortalece al humilde, que el Señor guarda al humilde, que el Señor exalta al humilde, también lo dice en otra porción de la Escritura. Y si queremos ser exaltados, si queremos ser levantados en un abrir y cerrar de ojos, necesitamos trabajar en la humildad de nuestro corazón. Entonces, examinemos nuestro corazón, amados hermanos, examinemos nuestro caminar. A todos nos faltan mucho. Lo importante es reconocerlo delante del Señor y lo importante es tener un corazón dispuesto a Él, que desee someterse a Él, porque esa es la buena tierra en la que el Señor trabaja para que fructifique abundantemente. Entonces, cuán importante es la humildad en nuestras vidas, y este es el tesoro que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero sea de bendición a sus vidas y no nos sorprendamos del fuego de prueba que a veces nos viene, porque el Señor está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en nuestro carácter, y gloria a Dios que lo hace, porque no nos quiere dejar tal cual somos al día de hoy. Entonces, si el Señor habla en nuestro corazón, no lo endurezcamos, escuchémoslo, porque el Señor quiere transformarnos. Preparémonos para ese hermoso día en el que hemos de ser levantados y estemos listos. Y también veamos otras parábolas a la luz, porque en cada una de las que el Señor habla respecto a su venida, Él está esperando encontrar algo en nuestros corazones, Él está esperando un trabajo, Él está esperando algo, que el Señor nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, muchas bendiciones y espero haber podido expresar este tema y recuerden que les amo. Reciban muchas bendiciones de parte de nosotros como familia y siempre es un gozo el poder servirles. Les amamos, Dios les bendiga.